Déjame hacerte una pregunta sencilla pero profunda. ¿Qué pasaba antes de que existiera el tiempo mismo? La Escritura nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, como leemos en Génesis 1:1. La mayoría de las personas asume que la historia de la creación es solo un relato poético, sin misterios ocultos. Pero cuando examinas los detalles originales en hebreo, encuentras capas de significado que generaciones enteras han pasado por alto. En esta historia, vamos a movernos en 3 pasos claros. Primero, descubriremos qué revela realmente el texto sobre los primeros momentos del universo. Luego, exploraremos por qué ciertos detalles fueron escritos de forma misteriosa. Y finalmente, veremos cómo estos versículos antiguos conectan con preguntas que la ciencia moderna apenas comienza a responder. Y una vez que comprendamos esta primera capa, la verdadera historia comienza. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desordenada y vacía. La oscuridad cubría la superficie del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces Dios habló. Dijo: «Sea la luz». Y fue la luz. Dios vio que la luz era buena. Separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz día. A las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Pero aquí surge algo fascinante. El sol y la luna no fueron creados hasta el 4.º día. Entonces, ¿de dónde venía esta primera luz? Los eruditos han debatido esto durante siglos. Algunos sugieren que era la luz divina de la presencia misma de Dios. Otros proponen teorías más complejas sobre energía primordial. Lo que sí sabemos es que esta luz existía independiente de las fuentes de luz que conocemos. Dios dijo: «Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas». Hizo Dios la expansión. Separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana del 2.º día. El texto describe una separación vertical del agua. Agua arriba, agua abajo, un firmamento en el medio. Para los antiguos hebreos, esto describía una estructura del cosmos muy específica. Muchos se preguntan si esto contradice lo que sabemos hoy, pero tal vez estamos haciendo las preguntas equivocadas. En el 3.er día, Dios reunió las aguas en un solo lugar. Apareció lo seco, lo llamó tierra. A las aguas reunidas las llamó mares. Luego produjo la tierra hierba verde, plantas que dan semilla, árboles frutales según su género, cada uno con su semilla dentro, todo según su especie. ¿Notaste el patrón? Según su género, según su especie. Esta frase se repite una y otra vez. Los científicos modernos discuten sobre la evolución y la creación, pero el texto bíblico enfatiza orden, categorías, diseño intencional. Llegó el 4.º día. Dios creó las lumbreras en la expansión de los cielos. La lumbrera mayor para gobernar el día, la lumbrera menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, para señalar las estaciones, los días y los años. Aquí está el sol. Aquí está la luna. Aquí están las estrellas. Pero nota algo crucial. No se mencionan por nombre. En una época donde las culturas vecinas adoraban al sol y a la luna como dioses, el Génesis los reduce a simples objetos creados. Lumbreras, nada más. Es una declaración revolucionaria de monoteísmo. El 5.º día trajo las criaturas del agua y las aves del cielo. Dios dijo: «Produzcan las aguas seres vivientes, vuelen las aves sobre la tierra». Creó Dios los grandes monstruos marinos, toda cosa viva que se mueve en las aguas,
toda ave alada según su especie. La palabra hebrea para grandes monstruos marinos es taninim. La misma palabra se usa para dragones en otras partes de la Escritura. ¿Qué criaturas exactamente habitaban los océanos primitivos? El texto deja espacio para el misterio. Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Luego llegó el sexto día, el día más significativo. Dios dijo: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, reptiles, animales de la tierra según su especie. Y fue así. Pero entonces Dios hizo algo completamente diferente. Dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Detente aquí. Hagamos, plural, nuestra imagen, plural. ¿Por qué habla Dios en plural? Los teólogos han propuesto muchas explicaciones. Algunos ven aquí una pista de la Trinidad. Otros sugieren que es un plural majestuoso, una forma literaria común en lenguas antiguas. Pero el misterio permanece. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Los bendijo Dios. Les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre todo ser viviente. Les dio toda planta que da semilla y todo árbol cuyo fruto lleva semilla. Eso sería su alimento. A toda bestia de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, dio toda planta verde para comer. Y fue así. Vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. En el séptimo día, Dios terminó su obra. Reposó de toda la obra que había hecho. Bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra de creación. Aquí tenemos el origen del Sabbat, un día de descanso. Pero, ¿necesita Dios descansar? Claramente no por fatiga. El descanso de Dios establece un patrón para la humanidad: trabajo y descanso, actividad y reflexión. Es un ritmo diseñado en la estructura misma de la creación. Pero hay algo más profundo aquí, algo que la mayoría pasa por alto. Los 7 días de la creación forman un patrón literario perfecto. Los primeros 3 días crean dominios: luz y oscuridad, cielo y mar, tierra y vegetación. Los siguientes 3 días pueblan esos dominios. Sol y luna llenan el día y la noche. Aves y peces llenan cielo y mar. Animales y humanos llenan la tierra. Es una estructura simétrica, hermosa. ¿Es esto historia literal? ¿Es poesía teológica? ¿Puede ser ambas cosas? Los eruditos debaten intensamente. Pero lo que nadie puede negar es esto: el texto presenta un Dios de orden, propósito e intención deliberada. Y ahora que hemos visto cómo comenzó todo, surge una pregunta perturbadora. Si todo era bueno en gran manera, ¿de cómo entró el mal en un mundo perfecto? Suscríbete para descubrir verdades bíblicas que cambiarán tu perspectiva. Lo que viene a continuación revelará el momento exacto en que todo cambió para siempre. Chapter 2. La tentación que cambió todo. ¿Qué harías tú si pudieras tener conocimiento absoluto del bien y del mal? Esta es la pregunta que enfrentó la primera mujer. El libro de Génesis, capítulo 2, nos da detalles que el primer capítulo omitió. Cuando el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida. El hombre se convirtió en un ser viviente. La palabra hebrea para aliento es neshama. Es la misma palabra usada para el aliento de Dios. Algo de lo divino fue impartido directamente al ser humano. Dios plantó un jardín en Edén, al oriente.
puso allí al hombre que había formado. Hizo crecer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. En medio del jardín estaba el árbol de la vida, también el árbol de la ciencia del bien y del mal. Un río salía de Edén para regar el jardín. Desde allí se dividía en 4 brazos. El primer río se llamaba Pisón. Rodeaba toda la tierra de Javila, donde hay oro. El oro de esa tierra es bueno. También hay bedelio y ónice. El segundo río se llamaba Gijón. Rodeaba toda la tierra de Cus. El tercer río se llamaba Hiddekel. Corre al oriente de Asiria. El cuarto río era el Éufrates. Estos detalles geográficos son fascinantes. El Éufrates es un río real que aún existe hoy. Pero, ¿dónde estaban los otros ríos? Fueron destruidos en el diluvio. Cambiaron de curso a lo largo de milenios. Arqueólogos y geólogos han buscado la ubicación del Edén durante generaciones. Algunos señalan Mesopotamia, otros sugieren ubicaciones completamente diferentes. El jardín permanece perdido para nosotros, pero su memoria persiste en casi todas las culturas antiguas. Tomó el Señor Dios al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo labrara y lo guardase. Le mandó diciendo: de todo árbol del jardín podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Una sola regla, un solo límite. Todo lo demás era libertad total. El árbol no era malo en sí mismo. La prohibición establecía una frontera, un reconocimiento de que Dios es Dios y el hombre es hombre. La obediencia era la prueba. Dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Formó de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Las trajo a Adán para ver cómo las llamaría. Todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Adán puso nombre a toda bestia, a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo. Pero para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces, el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que tomó del hombre, el Señor Dios hizo una mujer. La trajo al hombre. Adán dijo: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero la serpiente era astuta, más astuta que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Aquí aparece el antagonista. ¿Quién o qué era esta serpiente? El texto no lo dice explícitamente en este momento. Tradiciones posteriores la identifican con Satanás. Pero en Génesis 3, simplemente es la serpiente, un ser con inteligencia, con capacidad de hablar, con intención maliciosa. La serpiente dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del jardín? La mujer respondió: del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Nota que la mujer añadió algo. Dios no dijo que no lo tocaran, solo que no comieran. Ya la distorsión comienza. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esta es la mentira original, la primera contradicción directa de la palabra de Dios. No moriréis. Pero Dios había dicho claramente que morirían. La serpiente mezcla verdad con engaño. Es cierto que sus ojos serían abiertos. Es cierto que conocerían el bien y el mal. Pero el precio sería mucho más alto de lo que imaginaban.
La mujer vio que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos, era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió. Dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. 3 razones. Bueno para comer. Apela al deseo físico. Agradable a los ojos. Apela a la estética. Codiciable para sabiduría. Apela al orgullo intelectual. Primera Juan 2:16 describe exactamente estos 3 tipos de tentación: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El patrón no ha cambiado. Fueron abiertos los ojos de ambos. Conocieron que estaban desnudos. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el jardín al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. Antes caminaban con Dios sin vergüenza. Ahora se esconden con miedo. El pecado rompe la intimidad, crea distancia, produce vergüenza. El Señor Dios llamó al hombre. Le dijo: ¿Dónde estás tú? Respondió: Oí tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Dios preguntó: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? El hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Comienza el juego de culpas. Adán culpa a Eva. Implícitamente culpa a Dios, la mujer que tú me diste, como si Dios tuviera responsabilidad. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? La mujer dijo: La serpiente me engañó y comí. Eva culpa a la serpiente. Es cierto que fue engañada, pero también eligió desobedecer. El engaño no elimina la responsabilidad. Cada uno debe rendir cuentas por sus propias decisiones. El Señor Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás. Polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este versículo, Génesis 3:15, es llamado el protoevangelio, el primer evangelio, una promesa de que vendría un descendiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Los cristianos ven aquí una profecía de Cristo. A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Las consecuencias del pecado afectan la maternidad y las relaciones matrimoniales. El dolor entra en el proceso de dar vida. La jerarquía reemplaza la asociación perfecta. A Adán dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: No comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El trabajo se vuelve difícil, la muerte entra en escena. Polvo eres y al polvo volverás. Adán llamó el nombre de su mujer Eva, porque ella era madre de todos los vivientes. El Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí vemos la primera muerte de animales, la primera derramamiento de sangre. Para cubrir el pecado se requiere sacrificio, un tema que resonará a través de toda la Escritura. Dijo el Señor Dios: He aquí el hombre, es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, ona que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre.
El Señor Dios lo sacó del jardín de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre. Puso al oriente del jardín de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El paraíso está perdido. Pero, ¿es permanente esta expulsión? Existe un camino de regreso, y lo que viene a continuación mostrará cuán rápidamente el pecado se multiplica. Comenta tu interpretación abajo sobre el significado del árbol, porque la próxima historia revelará la primera muerte violenta en la historia humana. Chapter 3. El primer asesinato y sus consecuencias. Después de la expulsión del Edén, Adán conoció a Eva, su mujer. Ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad del Señor he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas. Caín fue labrador de la tierra. Dos hermanos, dos vocaciones diferentes. Uno trabaja con animales, el otro con cultivos. Ambos nacidos fuera del paraíso. Ambos creciendo en un mundo ya marcado por el pecado. Pasó el tiempo. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Aquí surge una pregunta fascinante. ¿Por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín? El texto no lo explica explícitamente. Algunos sugieren que era la actitud de Caín. Otros notan que Abel ofreció los primogénitos, lo mejor. El texto hebreo sugiere que Caín simplemente trajo del fruto, no necesariamente lo mejor. Hebreos 11:4 dice que Abel ofreció por fe un mejor sacrificio que Caín. Caín se enojó mucho, decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dios le da una advertencia, una oportunidad de cambiar. El pecado está a la puerta como un depredador esperando, pero Caín puede dominarlo. Tiene elección. El pecado no es inevitable. Caín dijo a su hermano Abel: salgamos al campo. Estando en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El primer asesinato. Hermano contra hermano. La violencia entra en la familia humana. Y sucede en la segunda generación. La rapidez con que el pecado se multiplica es aterradora. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Caín miente directamente a Dios. Responde con sarcasmo: ¿soy yo guarda de mi hermano? La respuesta es sí. Somos responsables unos de otros. Pero Caín niega esa responsabilidad. Dios dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. La maldición es específica. La tierra que Caín trabaja ya no cooperará. Se convierte en vagabundo, sin hogar permanente, sin descanso. Ona Caín dijo al Señor: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, de tu presencia me esconderé. Seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Caín teme por su vida, pero ¿quién lo mataría? Solo están Adán, Eva y Caín mismo, hasta donde el texto ha mencionado. Esto sugiere que había más personas, probablemente otros hijos de Adán y Eva no mencionados todavía. Génesis 5:4 dice que Adán tuvo hijos e hijas. El Señor le respondió:
Ciertamente, cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Puso el Señor señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Incluso en el juicio, Dios muestra misericordia. Protege a Caín de la venganza. La marca de Caín no es una maldición, sino una protección. Salió Caín de delante del Señor. Habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Conoció Caín a su mujer. Ella concibió y dio a luz a Enoc. Edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. ¿De dónde vino la esposa de Caín? El texto no lo dice. Probablemente era una hermana o sobrina. En los primeros tiempos, los matrimonios entre parientes cercanos eran necesarios para poblar la tierra. Las prohibiciones contra el incesto vinieron mucho después. A Enoc le nació Irad. A Irad le nació Meujael. A Meujael le nació Metusael. A Metusael le nació Lamec. Tomó para sí Lamec 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada. El nombre de la otra, Sila. Ada dio a luz a Jabal. Este fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. El nombre de su hermano fue Jubal. Este fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Sila también dio a luz a Tubal Caín, un artífice de toda obra de bronce y de hierro. La hermana de Tubal Caín fue Naama. La línea de Caín se desarrolla. Surge la civilización. Ganadería, música, metalurgia. La cultura humana avanza incluso en líneas marcadas por el pecado. Dios permite que la humanidad florezca incluso en rebelión. Dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Lamec se jacta de violencia, multiplica la venganza. El pecado que comenzó con Caín ha crecido exponencialmente. La espiral de maldad continúa. Conoció de nuevo Adán a su mujer. Ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque dijo: Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. A Set también le nació un hijo. Llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Aquí vemos esperanza. Una nueva línea. Set reemplaza a Abel. Su descendencia comienza a buscar a Dios. La humanidad se divide en 2 caminos: los que siguen a Dios y los que se alejan. Pero lo que viene a continuación es aún más oscuro y misterioso, porque antes del diluvio, algo extraño sucedió en la tierra, algo que involucraba seres que no eran completamente humanos. Dale like si esta verdad te ha impactado. La próxima revelación sobre los gigantes te dejará sin palabras. Chapter 4. Los gigantes olvidados. Este es uno de los pasajes más misteriosos y debatidos de toda la Biblia. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, o viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. La frase hijos de Dios en hebreo es Bene Elohim. Esta misma expresión aparece en Job 1:6 y Job 2:1, refiriéndose claramente a seres angélicos. Pero aquí en Génesis 6, estos seres se casan con mujeres humanas. Dijo el Señor: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios establece un límite. La paciencia divina tiene un fin: 120 años. Algunos interpretan esto como el tiempo hasta el diluvio, otros como una nueva esperanza de vida máxima para los humanos. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre.
La palabra hebrea traducida como gigantes es Nefilim. Su significado exacto es debatido. Algunos dicen que significa los caídos, otros dicen los que hacen caer a otros. Estos Nefilim eran seres poderosos, varones de renombre, héroes de la antigüedad. ¿Quiénes eran exactamente? La interpretación más antigua, sostenida por judíos y cristianos primitivos, es que eran híbridos, descendencia de ángeles caídos y mujeres humanas. El libro de Enoc, un texto antiguo no incluido en el canon bíblico, elabora extensamente esta historia. Nombres de los ángeles caídos, detalles de su rebelión, consecuencias de sus acciones. Segunda Pedro 2:4 y Judas 1:6 mencionan ángeles que pecaron y fueron arrojados al abismo. Se refieren a este evento. Otros eruditos ofrecen interpretaciones diferentes. Algunos dicen que los hijos de Dios eran la línea piadosa de Set. Las hijas de los hombres eran la línea impía de Caín. El problema es que el texto nunca usa hijos de Dios para referirse a humanos en el Antiguo Testamento. Siempre se refiere a seres angélicos. Otros sugieren que eran gobernantes o tiranos humanos que se llamaban a sí mismos hijos de dioses. Tomaban mujeres por la fuerza. Sus hijos se volvían guerreros poderosos. Esta interpretación evita lo sobrenatural, pero requiere reinterpretar el término técnico Bene Elohim. Sea cual sea la interpretación correcta, el resultado es claro. El mal se había multiplicado. La corrupción era profunda. Vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. La palabra arrepintió no significa que Dios cometió un error. En hebreo es naham, que expresa pesar profundo y cambio de acción en respuesta al comportamiento humano. Dijo el Señor: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. El juicio está decidido. La destrucción es inminente. La paciencia de Dios tiene límites. Cuando el mal alcanza cierto punto, la intervención divina se vuelve necesaria. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Una frase crucial. En medio del juicio universal, un hombre encuentra favor. A mí no porque sea perfecto, sino porque busca a Dios. Esta es la genealogía de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. La palabra perfecto aquí es tamim en hebreo. No significa sin pecado, sino íntegro, completo. Algunos sugieren que significa que su línea genética no estaba corrompida por los Nefilim. Caminó con Dios. La misma frase usada para Enoc. Una vida de comunión íntima con el Creador. Se corrompió la tierra delante de Dios. Se llenó la tierra de violencia. Miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. 3 veces se repite la palabra corrompió. Énfasis en la gravedad de la situación. No solo pecado individual, sino corrupción sistémica. Violencia en todas partes. El orden creado desintegrado. Dijo Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca. La acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. La puerta del arca pondrás a su lado,
y le harás piso bajo, segundo y tercero. Las medidas son específicas: 300 codos de largo, 50 de ancho, 30 de alto. Un codo es aproximadamente 45 centímetros. Esto hace el arca de unos 135 metros de largo, 22 metros de ancho, 13 metros de alto. Estudios de ingeniería naval han confirmado que estas proporciones son ideales para estabilidad en olas grandes. El arca no necesitaba ser veloz ni maniobrable, solo flotar establemente. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. De todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie, meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo. Ona servirá de sustento para ti y para ellos. Así lo hizo Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Imagina la fe requerida: construir un barco enorme en tierra seca, sin lluvia a la vista, predicar juicio venidero mientras todos te ridiculizan. Segunda Pedro 2:5 llama a Noé pregonero de justicia. Pasaron décadas construyendo, años advirtiendo. Nadie escuchó excepto su propia familia. Comparte esto con otros creyentes, porque lo que sucede a continuación cambiará el mundo para siempre. Chapter 5. El diluvio que destruyó el mundo. El Señor dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, a 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Noé tenía 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Entró Noé en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, por causa de las aguas del diluvio. De los animales limpios, de los animales que no eran limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como Dios había mandado a Noé. Sucedió que al 7º día, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Las cataratas de los cielos fueron abiertas. Hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Nota la descripción: fuentes del grande abismo rotas, cataratas de los cielos abiertas. No solo lluvia desde arriba, agua desde abajo también. El orden creado del día 2 se invierte. Las aguas de arriba y las aguas de abajo se juntan nuevamente. Es una descreación, un regreso al caos primordial. Las aguas crecieron y aumentaron en gran manera sobre la tierra. El arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Las aguas subieron mucho sobre la tierra. Todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más alto subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Murió toda carne que se mueve sobre la tierra. Aves, ganados o bestias, todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre.
todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Fueron raídos de la tierra. Quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Las aguas prevalecieron sobre la tierra 150 días. El silencio afuera, la muerte por todas partes. Dentro del arca, la vida preservada milagrosamente. Noé y su familia, representantes de toda criatura viviente, flotando sobre un mundo destruido, esperando. Se acordó Dios de Noé y de todos los animales y todas las bestias que estaban con él en el arca. Hizo pasar Dios un viento sobre la tierra. Las aguas decrecieron. Se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos. La lluvia de los cielos fue detenida. Las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra. Al cabo de 150 días, las aguas habían menguado. Reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. En el 10, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días, abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. No halló la paloma donde sentar la planta de su pie. Volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Él extendió su mano, la tomó y la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días. Volvió a enviar la paloma fuera del arca. La paloma volvió a él a la hora de la tarde. Traía una hoja de olivo en el pico. Entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Esperó aún otros 7 días. Envió la paloma, la cual no volvió más a él. En el año 601 de Noé, en el mes primero, al primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Quitó Noé la cubierta del arca y miró. La faz de la tierra estaba seca. En el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: Sal del arca tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves, de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sácalos contigo. Vayan por la tierra, fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Salió Noé, sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales, todo reptil, toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Edificó Noé un altar al Señor. Tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia. Ofreció holocausto en el altar. Percibió el Señor olor grato. Dijo el Señor en su corazón: No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Les dijo: Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas.
De mano de todo animal la demandaré, de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Estableció Dios su pacto con Noé y con su descendencia, con todo ser viviente. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros. No exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver mi arco en las nubes. Me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne. No habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. El arco iris, un recordatorio permanente de la promesa divina. Cada vez que llueve y aparece el arco, Dios recuerda su compromiso. Nunca más un diluvio global. Pero la humanidad no aprenderá fácilmente, porque lo que viene a continuación mostrará que incluso después de un nuevo comienzo, el orgullo humano persiste. La próxima historia revelará el momento en que todas las lenguas del mundo nacieron. Chapter 6. La torre que desafió a Dios. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Después del diluvio, la humanidad tenía una orden clara: llenad la tierra, esparcíos. Pero aquí vemos resistencia. No queremos ser esparcidos, dicen. Construyamos una ciudad, una torre, hagámonos un nombre. El orgullo otra vez, el deseo de autonomía, la rebelión contra el mandato divino. La Torre de Babel representa el intento humano de alcanzar el cielo por sus propios medios, de crear unidad sin Dios, de lograr gloria independiente. Descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Dijo el Señor: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Los esparció el Señor desde allí, sobre la faz de toda la tierra. Dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra. Desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Babel significa confusión. La diversidad de lenguas no era parte del plan original. Es consecuencia del juicio, pero también funciona como protección. La unidad sin Dios puede ser peligrosa. Concentra el mal. Babel previene la tiranía global. Fuerza la dispersión que Dios había ordenado desde el principio. Pero Dios no ha terminado con la humanidad, porque lo que viene a continuación es el comienzo de un plan de redención. Dios va a llamar a un hombre, hacer un pacto, comenzar una nación. A través de esta nación, bendecirá al mundo entero. Suscríbete para seguir esta increíble historia. El próximo capítulo revelará el padre de la fe y las promesas imposibles que Dios le hizo. Capítulo 7. Abraham, el hombre que creyó lo imposible. El Señor dijo a Abraham: Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré.
Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abram tenía 75 años cuando salió de Harán. Tomó a Sarai su mujer, a Lot hijo de su hermano, todos sus bienes y las personas que habían adquirido en Harán. Salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Atravesó Abram el país hasta el lugar de Siquem, hasta el encinar de More. El cananeo estaba entonces en la tierra. Apareció el Señor a Abram y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Edificó allí un altar al Señor quien le había aparecido, pero había hambre en la tierra. Descendió Abram a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Cuando estaba cerca de entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer hermosa de vista. Cuando te vean los egipcios, dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Aconteció que cuando entró Abram en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón. La alabaron delante de Faraón. Fue llevada la mujer a casa de Faraón. A Abram le fue bien por causa de ella. Tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abram. Entonces Faraón llamó a Abram y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abram. Le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Abram es un hombre de fe, pero también de debilidades. Miente por miedo, pone a su esposa en peligro, pero Dios lo protege de todas formas. La fidelidad de Dios no depende de la perfección humana. Subió Abram de Egipto hacia el Negev, él, su mujer y todo lo que tenía, y con él Lot. Abram era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Lot también tenía ovejas, vacas y tiendas. La tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Sus posesiones eran muchas. No podían morar en un mismo lugar. Hubo contienda entre los pastores del ganado de Abram y los pastores del ganado de Lot. El cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Abram dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego. Antes que destruyese el Señor a Sodoma y a Gomorra, era como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abram acampó en la tierra de Canaán. Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. El Señor dijo a Abram después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate,
Ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Pasaron los años. Abram seguía sin hijos. Vino palabra del Señor a Abram en visión diciendo: No temas, Abram, yo soy tu escudo. Tu galardón será sobremanera grande. Respondió Abram: Señor Dios, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno Eliezer? Dijo además Abram: Mira que no me has dado prole. Un criado nacido en mi casa será mi heredero. Luego vino a él palabra del Señor diciendo: No te heredará este sino un hijo tuyo será el que te heredará. Lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así será tu descendencia. Creyó Abram al Señor y le fue contado por justicia. Este versículo, Génesis 15:6, es fundamental. La fe de Abram le fue contada por justicia. No obras, no perfección. Fe, confianza en las promesas de Dios contra toda evidencia visible. Sarai, mujer de Abram, no le daba hijos. Tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo Sarai a Abram: Ya ves que el Señor me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Atendió Abram al ruego de Sarai. Sarai, mujer de Abram, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abram en la tierra de Canaán. La dio por mujer a Abram su marido. Él se llegó a Agar, la cual concibió. Cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. El plan humano para cumplir la promesa divina siempre termina en problemas. Ismael nació, pero no era el hijo prometido. Las tensiones en el hogar aumentaron. Pasaron 13 años más. Cuando Abram tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Pondré mi pacto entre mí y ti. Te multiplicaré en gran manera. Cayó Abram sobre su rostro. Habló Dios con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo. O serás padre de muchedumbre de gentes. No se llamará más tu nombre Abram, sino Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. A Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. La bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Dijo en su corazón: A hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Abraham se ríe, no por incredulidad, sino por asombro. La imposibilidad es obvia, pero Dios responde: ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, volveré a ti según el tiempo de la vida. Sara tendrá un hijo. Y efectivamente, Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Pero la prueba más grande aún está por venir, porque Dios pedirá a Abraham algo impensable, algo que desafiará todo lo que él entiende sobre Dios. Comparte esta historia con quien necesite escucharla. El siguiente capítulo revelará el momento más dramático en la vida de Abraham.